12:29 del mediodía, estamos en vivo, muy buenos días a este bloque de actualidad informativa de Puntal AM, con toda la actualidad de lo que está pasando en la jornada de hoy, con una temperatura que ha bajado bastante, o por lo menos algunos grados respecto de la temperatura sofocante que tuvimos el domingo pasado, con una máxima de 39,2 grados, casi llegando a los 40, y una sensación térmica a las 15 horas de 43,8 grados, casi 44 grados, sofocante, tórrida, un calor abrasador que bueno, ahora en esta semana tenemos unos días de alivio, de respiro, este lunes, este martes, vamos a ver también cómo va a continuar, si el calor continúa a lo largo de la semana, a lo largo del mes, y en los próximos meses del verano, cómo va a ser la temperatura. Y en el marco de esta situación climática, estamos con el tema COVID, que es la pandemia que todavía no se nos ha ido y que, bueno, tenemos que reforzar aquellas vacunas que aún no nos hemos colocado. Estamos hablando de la quinta dosis y de las anteriores, que hay gente que todavía no se colocó esas vacunas, esos refuerzos. Y la municipalidad ha sacado el vacunatorio, por así decirlo, metafóricamente, a la calle. En la Plaza Roca está habilitado un vacunatorio móvil para que si a usted le falta alguna de las vacunas COVID, se llegue hasta ahí, a la esquina de Sobremonte y Buenos Aires, esa esquina de la plaza al frente del Banco Nación, y se pueda vacunar. Pero para adentrarnos en detalles de esta campaña, estamos ahora en comunicación con el doctor Marcelo Ferrario, secretario de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto. Buenos días, doctor. Buenos días, Marcelo. Bueno, arrancó la campaña COVID en la plaza, ya se viene sumando a lo que se está haciendo en el centro de salud, doctor. ¿Y qué cantidad ha aumentado la cantidad de gente que está asistiendo a vacunarse? Sí, con respecto a la primera pregunta, hemos ampliado con un vacunatorio que ya venía funcionando para la campaña de refuerzo de triple viral y que terminó el día domingo pasado, y hemos decidido mantener ese puesto de vacunación para continuar con la vacuna COVID, ya sea para completar esquemas y en los casos que corresponda la quinta dosis o tercera dosis de refuerzo. Y también sí ha aumentado en los últimos 2 semanas en forma consecutiva el número de personas que asisten a vacunarse, ya sea para completar principalmente refuerzos primero y segundo, y este tercer refuerzo quinta dosis en aquellas personas comprendidas que sean de los grupos de salud, del personal esencial, mayores de 50 años y menores de 50 años que tengan comorbilidades, que deberán asistir con el certificado médico que así dé fe. ¿Qué cantidad de gente está haciendo por día, doctor? Bueno, nosotros hemos venido aumentando todos los días desde la semana pasada. El lunes de la semana pasada estábamos en un promedio de casi 300 personas y ayer tuvimos 740. Ajá. Veremos cómo se mantiene ese aumento en los días por venir en la semana, que creemos que va a seguir así. ¿A qué causas responde esta reacción, por así decirlo, de la gente, de los riocuartenses, doctor? Nosotros empezamos a notar una asistencia mayor a completar esquemas cuando desde el Ministerio de Salud de la Nación y sobre todo en los medios nacionales empezaron a hablar del aumento de número de casos en Cava y en Buenos Aires, acompañó también del aumento de número de personas fallecidas en esos distritos, y ahí empezamos a notar un aumento progresivo día a día de las personas que iban asistiendo a vacunarse. Y seguramente también aquellos que ya se han ido a vacunar van con un boca a boca comentando que se han colocado esta dosis, y la gente también concurre, porque a veces se Claro. olvidan cuando se pusieron la última dosis. Bueno, Sí, es sí, sí. importante
tener siempre el carnecito, y si lo extraviaron, que no se hagan problema, que se lleguen con el DNI, que nosotros tenemos los registros de todas aquellas personas que se han vacunado, cuál fue la vacuna que recibieron, en qué fecha, Claro. y los vamos a orientar. Hay que esperar 120 días, doctor, ¿no? Es así, 4 meses de la última dosis, ya sea para recibir Ujú. segunda dosis, tercera, cuarta, o en este caso la quinta, en los grupos que mencioné anteriormente. Recordar que los adolescentes y los menores de 11 años están cumpliendo con la tercera dosis de refuerzo. También, transcurrido 120 días o 4 meses, pueden concurrir a vacunarse. Y hay una cuarta dosis para los adolescentes que estén comprendidos dentro de los grupos de riesgo, también habiendo transcurrido 120 días de haber recibido su tercera dosis. Doctor, ¿sigue subsistiendo ese miedo inicial a vacunarse? Eh, yo no diría que hay un miedo a vacunarse, porque nosotros, cuando hicimos los primeros esquemas de primera y segunda dosis, esquema completo, en los 3 grupos etarios tenemos porcentajes de vacunación arriba del 95%, o sea Ujú. que no es una cuestión de miedo, sino que creo que a la vacuna, sino que es como que la situación se fue relajando, Claro. porque los números de casos fueron disminuyendo significativamente, y los casos que fuimos teniendo siempre fueron de presentación leve, y Ujú. disminuyó también las formas graves, los números de fallecidos y las internaciones en terapia intensiva. Pero bueno, nosotros vemos en estas últimas 2 semanas que hay más concurrencia al vacunatorio de la calle Cabrera, y bueno, hoy es el primer día en la plaza, veremos cómo continúa ahí, desde que, como dije anteriormente, empezaron a aumentar los casos en provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Ujú. Aires, y sobre todo cuando empiezan a hablar de que aumentan el número de personas fallecidas, ¿no? Claro. Doctor, ¿están colocando la vacuna Moderna? Sí, es la vacuna que estamos recibiendo. Ujú. Por el momento es la única que se está enviando, y es la que se está colocando tanto en dosis de adultos como en la dosis de niños. En el caso precisamente de los niños, le iba a preguntar, ¿se ha repuntado la vacunación con ellos? Eh, en lo que respecta a mayores de 5 años a Ujú. 11, hay una mayor concurrencia que a los menores de 5 años. Eso sí es significativa la diferencia. Ajá. Hay una menor concurrencia en los de 6 meses a 3 años, después de 3 años a 5 años, y sí repunta en los mayores de 5 años. Doctor, eh, a raíz del aumento de casos de COVID en el país, sobre todo en Buenos Aires, se ha vuelto a hablar del uso del barbijo. Hay 3 provincias que lo han declarado ahora obligatorio. Y bueno, el Ministerio de Salud de la Nación lo recomienda para lugares cerrados, cuando uno usa un medio de transporte o está en un ascensor. En la provincia de Córdoba se va a volver a utilizar obligatoriamente el barbijo. Desconozco qué va a resolver el Ministerio de Salud de la provincia. Lo que Ujú. sí es cierto que hay 3 recomendaciones que son básicas. Una es el uso del barbijo o tapaboca en lugares cerrados, llámese el transporte público, en lugares de trabajo, donde se pide la ventilación Ujú. cruzada. La segunda recomendación sigue siendo el lavado de manos. Y la tercera recomendación, muy importante, que si las personas están con síntomas, no asistan a los lugares de Claro, trabajo ni a claro. lugares de concurrencia masiva, que se aíslen y comuniquen a su médico para que él decida si hay que testearse o qué tipo de tratamiento realizar. Claro. Esas son principalmente las 3 medidas básicas que viene recomendando el Ministerio de Salud de la Nación y también el de la provincia. Y ahora con el advenimiento de las fiestas de fin de año, doctor, ¿qué recomendaciones nos hace? Esas, Ujú. a ver, las fiestas de fin de año son reuniones familiares. Así es.
Uno entiende que lo más importante en eso es que si una persona está con síntomas gripales, no concurra a la reunión, porque aún no siendo COVID y siendo gripe A o gripe B o influencias, Claro, son también contagiosas. exacto. Entonces, todas las precauciones en función de estas fiestas, yo diría que tienen que ver con la sintomatología en primer lugar. Después, sabemos que en ese tipo de reuniones el tapaboca no se utiliza Claro, prácticamente. exacto. Muy bien, doctor. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo grande, el doctor Marcelo Ferrario, secretario de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto, hablándonos de la vacunación COVID. Prácticamente se ha duplicado el número de personas que está concurriendo por estos días y hoy se habilitó la Plaza Roca para ello, para vacunarse con los refuerzos de las vacunas COVID. El primer refuerzo, el segundo, el tercero, está la quinta dosis para los mayores de 50 años y también para aquellas personas que tienen comorbilidades. Y bueno, la recomendación del doctor respecto de cómo actuar frente a este incremento de casos de COVID, que ha sido un poco el disparador para que la gente se vaya a vacunar porque nos habíamos relajado un poco, que es la distancia social, mantenerla, también el lavado de manos y el uso de tapabocas si se está en lugares muy cerrados, en algún medio de transporte o utilizando un ascensor.